Continúa bendiciendo en esta mañana. Y me van a excusar que no voy a dar ningún dato sobre mí, porque a mí me gusta ocupar el tiempo que me dan para hacer las enseñanzas para las que Dios nos ha traído aquí en este día. No es para hablar de mí, sino para hablar de Él. Voy a leer, a manera de introducción, en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y voy a hablar del verso, voy a leer del verso 5 en adelante. Segunda de Pedro 1, del verso 5 hasta el 9. Y dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Quise leer esto porque a veces nosotros como cristianos pensamos que con la fe que tenemos basta. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que a la fe hay que añadirle conocimiento, porque sin conocimiento el pueblo perece. Vamos a tratar de hablar sobre conociendo los tiempos, cómo nosotros podemos entender los tiempos que nos ha tocado vivir. Para esto, vamos al libro de Daniel. Y en el capítulo 2 vamos a encontrar la interpretación que Daniel hace al sueño de Nabucodonosor. Jorge, si tú me lees, por favor, porque vamos a leer Daniel 2. Vamos a leer del verso 27 en adelante. Voy a suprimir la primera parte para que no se nos haga muy larga la lectura, y suponemos que este público que yo tengo aquí es cristiano y tiene algún conocimiento sobre esto. Vamos a leer solamente la segunda parte de esta interpretación. El misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que los demás vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos del corazón. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus músculos de bronce, sus piernas de hierro,
sus pies es parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey: tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de los reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes y el que revela los misterios, cuando viste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ok, hasta ahí. Muchas gracias. La provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ok, hasta ahí. Muchas gracias. Tengo dos propósitos con esta intervención que tengo en esta mañana. Una intención es sintetizar miles de años de historia en 60 minutos aproximada, que es lo que me han dado para hacer esta intervención. Y la segunda intención que tengo es compartir con ustedes un conocimiento para ubicarnos, para ayudarnos a ubicar proféticamente en qué tiempo nosotros estamos viviendo. Entonces, partiendo de estos dos propósitos, voy a comenzar diciéndole que a Daniel le fue revelada la historia de la civilización antes que sucediera. Y nosotros sabemos que humanamente esto es imposible, porque la historia es la recopilación de los hechos que han sucedido. Entonces, ¿cómo Daniel pudo tener un conocimiento de algo que no había sucedido? Pero el mismo Daniel aclaró y dijo que esto solo lo puede hacer el Dios
del cielo. En el capítulo 10 de Daniel vamos a conocer algo que muchos cristianos tal vez se nos ha pasado por alto. Y es lo relativo a que el ángel Gabriel le dice a Daniel en el versículo 33, 10:33, le dice: yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Por eso Daniel pudo hablar de cosas que no habían sucedido. Entonces, estamos conociendo en esta mañana que hay un libro que se llama el libro de la verdad, y que por eso, cuando nosotros encontramos en Apocalipsis que dice que nadie fue digno de abrir los libros, no sabíamos que había un libro que se llamaba el libro de la verdad, porque conocíamos el libro de vida, era el libro de los que están inscritos en el libro de la vida y el libro de las memorias, pero no había oído yo sobre el libro de la verdad. ¿Cómo? 21, 10:21. Excúseme, yo dije 10. Ok. Entonces, el sueño de Nabucodonosor consistía en una gran estatua. Esta estatua tenía una cabeza de oro. Ya yo le dije a ustedes que en este sueño Dios le está revelando al rey Nabucodonosor lo que había de suceder durante su reinado y después de su reinado. Dice que esa estatua tenía la cabeza de oro y que el vientre y los muslos, el pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce y sus piernas de hierro, y sus pies era una liga de barro cocido con hierro. En la interpretación de este sueño, Daniel le dice al rey que esa cabeza de oro era él. Dios está hablando de 4 reinos mundiales cuando solamente existía uno. Solamente existía el reino de Babilonia, y Dios estaba hablando de que venían 3 reinos mundiales más. Uno representado por la plata, que era el reino de los medos persas, quienes vencieron a los babilonios y lo sucedieron en el reinado mundial. Luego nosotros vemos que el tercer reinado de que habla Daniel se refiere a los griegos. Cuando habla de el vientre y los muslos de bronce, estamos hablando del imperio griego. Entonces, cuando habla de un cuarto imperio representado por el hierro, está hablando del imperio romano. Ya nosotros podemos mirar hacia atrás en la historia y podemos ver que tal como le fue revelado a Daniel, así mismo sucedió. Entonces, nosotros vemos que hay un quinto reino que tiene que ver con los pies de hierro y de barro cocido, ¿verdad? Y los pies con los 10 dedos. Ese reino todavía no está, no es visible. Entonces, vamos a ver nosotros que la cabeza de oro igual al reino de Babilonia, el pecho y los brazos de plata igual al reino de Media Persia, el vientre y los mulos de bronce, el reino de Grecia, las piernas de hierro al imperio romano, que son 2 piernas porque el imperio romano se dividió luego en el imperio de Oriente y del Occidente. Entonces, cuando el imperio romano cayó, que es el cuarto imperio que estamos hablando aquí, surgieron lo que nosotros llamamos hoy las naciones europeas. Estamos hablando
de la Unión Europea, que es ese reino que habla Daniel, que es dividido, un reino dividido en parte fuerte y en parte débil. Este reino es dividido porque no tiene un solo rey, sino que cada nación tiene su representante, ¿verdad? Su representación política. Entonces, para nosotros entender los tiempos y poder conocer lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo, tenemos que mirar hacia la nación, hacia la Unión Europea. Nosotros podemos preguntar, ¿en qué punto de la historia estamos hoy? Entonces, yo les puedo responder a ustedes que estamos en el tiempo de los pies de hierro y barro cocido, y corresponde, oiga, ese reino dividido, que es la Unión Europea, corresponde al último gobierno humano antes del regreso del Mesías y el establecimiento de su reino mesiánico. Entonces, estamos en este tiempo donde el reino dividido por diferentes naciones, pero también Daniel más adelante explica que de ese reino va a surgir un líder. Daniel explica, dice, así como viste que el hierro mezclado con barro nunca se va a poder mezclar, así será este reino. Se mezclarán por medio de alianzas humanas. Daniel está diciendo que este reino dividido hará alianzas por medio de tratados económicos, tratados comerciales, tratados políticos, de acuerdos políticos. Y de este acuerdo, de uno de estos acuerdos precisamente, surgió la Unión Europea, la cual presenta sus debilidades económicas en la actualidad. La Unión Europea está siendo amenazada con una gran crisis, y esa gran crisis va a llevar este reino dividido a que se requiera un gran líder, un único líder, en quien las naciones pondrán su esperanza, incluyendo la nación de Israel. Este líder mundial lo describe Daniel también, y es lo que la Biblia registra como el anticristo. Vamos a ver algo del perfil de este líder mundial que Daniel nos menciona, y vamos a ver en Daniel 8, del 23 al 26, alguien que lea con voz audible, 8, del 23 hasta el 26, para que veamos el perfil del anticristo. ¿Puede alguien leerme? Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Escúchame, vuelve atrás. Y al fin El reinado de estos, oiga bien, y al fin del reinado de estos. ¿De quién está hablando? De esos reyes del reino dividido. Al fin del reinado de estos, cuando termine ese bloque de naciones, al fin del reinado de esto, ¿qué dice? Cuando los transgresores lleguen al colmo, ajá, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. oiga bien, altivo de rostro, entendido en enigmas, significa un líder que viene con un conocimiento de cómo resolver problemas. Sigue. Y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes
y al pueblo de los santos. Cuando su sagacidad hará prosperar el engaño humano. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Una persona sagaz, una persona hábil, pero para el engaño. Y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra el mismo Dios, con Jesucristo. Pero será quebrantado, aunque no pueda, aunque No por mano humana. Perfecto, déjalo ahí. Ahí estamos viendo a grandes rasgos parte de las características de este líder mundial, que la necesidad de las naciones está esperando, pero fíjese bien que empieza diciendo que cuando los transgresores lleguen al colmo. Este mundo va hacia una deriva tal que aquí llegará un momento que la transgresión y la maldad va a llegar al colmo. Y entonces ahí aparece este líder a resolver todos estos problemas que nosotros mismos hemos creado. Ahora vamos a Daniel 11. Y vamos a leer desde el 36 hasta el 39. Se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios aún, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su cara al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Como un Dios ajeno, se hará de las fortalezas más inexpugnables. Colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Un rey que sabe manejar y conoce la interioridad de las necesidades humanas y que sabe cómo el dinero cambia las mentalidades y cómo el dinero cambia los principios y valores. Y parte de su estrategia de engaño es a través de las prebendas y del reconocimiento económico. Va a introducir una religión con un Dios diferente al Dios de sus padres. Yo estaba explicando que la única fuente donde nosotros encontramos en la Biblia que se habla del Dios de nuestros padres es cuando se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el que habla del Dios de nuestros padres, ¿verdad? Nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac. Es decir, es un Dios que tiene una referencia familiar. Entonces aquí él dice que no hará caso del Dios de sus padres, sino que vendrá con un Dios diferente, el Dios de la fortaleza y el Dios de la riqueza. Esto se me parece mucho al Evangelio de la prosperidad. Cómo en las iglesias se está introduciendo un evangelio que realmente responde más a una mentalidad de anticristo que al evangelio real de Cristo.
Pero vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Y vamos al capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Jorge, por favor, léeme. A la venida de Lee nuestro para Señor todos nosotros. Jesucristo y nuestra reunión con Él, Del 1 al 12. os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para ahí. El apóstol Pablo está dando a la iglesia de los tesalonicenses un conocimiento básico. Y era que muchos en Tesalónica decían que ya la segunda venida del Señor se había producido. Entonces, Pablo le dice, miren, no se dejen perturbar ni por palabras ni por situación, porque entonces le está dando dos aspectos básicos para que ellos conozcan el tiempo de cuando esto va a ocurrir. Y le dice, porque la venida del Señor y nuestro encuentro con Él, oiga bien, son dos cosas diferentes. La venida del Señor y nuestro encuentro con Él son dos aspectos diferentes. Dice, eso no va a suceder sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, la segunda venida de Cristo no se va a manifestar hasta que ese líder mundial, que aquí el apóstol Pablo le llama el hijo de perdición, no sea una realidad física. Es decir, un reino físico. El cual Sigue se leyendo. opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok, para ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se puede sentar en el templo de Dios? Porque este líder viene con una serie de resoluciones de problemas, sobre todo los problemas de Medio Oriente. Y este va a ser el líder que le va a permitir a los judíos establecer su tercer templo. Va a ser una realidad durante este tiempo. Le va a permitir la construcción del tercer templo. Este líder va a ser visto por las naciones como la persona que ha resuelto y que está resolviendo. Y la gente no le importa de dónde venga, lo que necesitan es que le resuelvan sus problemas. Inclusive el pueblo de Israel va a hacer pacto con este líder, porque este líder va a trabajar en los problemas de Medio Oriente. Como él le va a ayudar a los judíos a construir su tercer templo, los judíos lo van a ver como el Mesías que ellos están esperando. Pero que resulta que él viene con una agenda en la mano, él no respeta a ningún Dios ni nada, lo que está es haciendo una política de introducción, y entonces él
establece que si Él es el Mesías que ellos están esperando, entonces Él es Dios. Y por lo tanto, Él se puede sentar en el templo y hacerse pasar como Dios. Hasta ahí va a llegar el matrimonio con los judíos, porque los judíos no adoran a ninguna persona. Cuando este hombre se declare que Él es Dios, ahí se rompe el matrimonio. Sigue leyendo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la divinidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, Oiga bien, obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y oiga falsos bien, obra de milagros, Satanás. y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Señales y falsos milagros. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ok. Fíjense bien, este es un líder que sale respaldado directamente por las fuerzas del infierno. Este es un líder que Satanás le va a entregar su poderío y su señorío, y es un líder que va a venir, oiga, con unas señales y milagros, sobre todo a los cristianos que les gustan tanto los milagros, van a quedar, ¿cómo diríamos? Van a quedar sujetos a este personaje que viene con todo este poderío y estos milagros, porque más adelante en Apocalipsis, porque no podemos leer Apocalipsis sin leer a Daniel, porque uno se complementa con el otro. En Apocalipsis dice que este líder viene acompañado por una figura que se llama el falso profeta, y este es el que hace todas estos señales y milagros. Una cosa que usted debe saber es que el reino del anticristo, de este líder que estamos hablando, va a durar 7 años en la tierra. Entonces, los 3 primeros años y medio, este líder, entendido en enigma, resolverá muchos de los problemas mundiales. Como le dije ahorita, sobre todo en el Medio Oriente. Ayudará a los judíos a construir su tercer templo en Jerusalén. Los judíos lo reconocerán como el Mesías. Harán alianza con este líder hasta que, como le dije, él se quiera sentar en el templo y hacerse pasar por Dios. Hasta aquí los primeros 3 años y medio. Ahí terminan los 3 años y medio primeros de los 7 años del reinado de este líder. Entonces empieza el segundo periodo de los 3 años y medio siguientes, porque dijimos que son 7 años, donde este líder se torna un dictador y reúne a las naciones para pelear contra Israel, porque Israel no lo ha querido reconocer como su Mesías o como su Dios. Y se produce entonces la gran guerra del Armagedón o Tercera Guerra Mundial. Nadie puede hablar de Tercera Guerra Mundial, aunque usted oiga todos los conatos de guerra que usted oiga en el Medio Oriente, en cualquier lugar, hasta que este líder no esté instalado ya como un gobierno físico y visible. Entonces, es en esta guerra donde aparece Jesucristo y pelea por la nación de Israel. Entonces, después de esto, es que Jesucristo establece su reino de 1000 años en la tierra. Si me llevan la secuencia o alguien no está en secuencia, me lo hace saber y podemos explicar.
si algo ha quedado sin entender. Ok. Ok, eso lo vamos a hablar más adelante, lo vamos a ver, sí. Pero es bueno que hagas esa aclaración. Ok. Miren bien, y ahí voy con esto que tú hablas. Había otra persona que había levantado la mano. Ajá, escúchame. Sí. Eso va en combinación con lo que dijo Heidi. Mire bien, vamos a leer entonces, volvamos a 2 de Tesalonicenses, para que ahí entonces contestemos estas dos inquietudes. Vamos a leer los versos del 6 en adelante, de 2 de Tesalonicenses. Y el apóstol Pablo explica que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Es decir, aunque este líder visiblemente, físicamente no es real, pero su agenda está en acción. Dice, pero hay algo que lo detiene. Dice, hasta que lo que lo detiene sea a su vez quitado de en medio. Ahí les respondo ambas inquietudes. ¿Qué es lo que detiene que este líder sea una realidad física? Lo que detiene esto es que la iglesia todavía está en la tierra. Hasta que la iglesia no sea quitada de en medio, no puede venir esa manifestación física de este líder. Por lo tanto, cuando hablamos de que la iglesia sea quitada del medio, estamos hablando del rapto, o yo no uso la palabra rapto, a mí me gusta arrebatamiento, porque rapto es cuando usted se coge lo que no es suyo. El arrebatamiento. Entonces, esa agenda está en acción, pero esa agenda está en acción ¿a través de qué? A través de ideologías, a través de acuerdos, a través de tratados y a través de una serie de cosas que nosotros oímos, que el tratado de libre comercio, que esto, que todo eso es parte de la agenda que le está sirviendo de plataforma para cuando este gobierno se haga una realidad visible. Entonces, ahí venimos, que de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, después que la iglesia sea arrebatada hacia el cielo, es que se puede producir este gobierno como una realidad visible. Miren, voy a hacer una diferencia que es bueno que nosotros como cristianos la sepamos. Todo el libro de Daniel habla de los tiempos del fin. Y todo el libro de Apocalipsis habla de el fin de los tiempos. El tiempo del fin empezó desde que Jesucristo fue levantado al cielo. Empezaron los tiempos del fin. Ahora, el fin de los tiempos empieza desde que la iglesia es levantada al cielo y se establezca este reino definitivamente por obra de Satanás. Entonces, quiero que quede clara la diferencia entre lo que es el tiempo del fin y el fin de los tiempos. Cuando empieza la manifestación de este reino en el fin de los tiempos, entonces es cuando lo que está escrito en Apocalipsis sobre los juicios que empiezan en el capítulo 6 de Apocalipsis,
este es el tiempo que la Biblia llama la gran tribulación. Entonces ya hemos visto que la iglesia ha sido levantada al cielo. Hay gente que dice que esta enseñanza de que la iglesia no va a estar durante la gran tribulación, y esto lo dicen nuestros amigos los adventistas, es una forma de escape, es de que un evangelio de escape. Pero si nosotros, yo les puedo dar varios textos en el mismo Apocalipsis que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi fe, yo te libraré del tiempo que ha de venir sobre toda la humanidad, hablando precisamente de la gran tribulación. Además, el apóstol Pablo dice: nosotros no somos hijos de ira, nosotros no estamos para sufrir la ira que ha de venir sobre el mundo. Entonces, esto no es un evangelio de escape, esto es un evangelio sustentado en lo que dice la palabra. Le dije a ustedes que el misterio de la iniquidad ha estado en acción a través de las ideologías, filosofías que a través de los siglos se han levantado con el propósito de desplazar a Dios del centro del universo que Dios creó. Porque esto es lo grande de esta situación. Ellos quieren desplazar, o lo han desplazado a Dios del centro del universo que Dios creó. Hablo de ideologías, hablo de filosofías. No podemos hacer un recuento aquí de tantas filosofías que se han levantado y que han dominado a la humanidad durante mucho tiempo, porque no tendríamos el tiempo necesario para esto. Pero sí tengo que dejar en la mente de ustedes clara: el misterio de la iniquidad tiene su plan y tiene su agenda. Y resulta que hay muchos cristianos que ni la conocen ni nunca habían oído hablar de ella. Esta agenda tiene como plan influenciar la mente de las naciones en estos tiempos, para estos tiempos. La agenda del anticristo está incluida, oiga bien, dentro de un plan globalista. Esta agenda está dentro de un plan globalista que es un proyecto de dominio universal que se promueve a través de agencias internacionales como son la ONU, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí en el país la USAID, lamentablemente eso es así. Y estas agencias supranacionales están por encima de lo que es la nación, ayudan a diferentes naciones, pero esta ayuda trae un compromiso. Estas ayudas lo que hacen es que esclavizan a través de las deudas que tengan estas naciones. ¿Y cómo la esclavizan? Imponiéndole programas políticos, sociales, como es lo que hoy ustedes están oyendo, lo que es la ideología de género. Esos son programas supranacionales que se le están imponiendo a estos países de Latinoamérica. Porque les voy a decir a ustedes que ahora el foco de trabajo de esta agenda del anticristo tiene como lugar geográfico a Hispanoamérica. Ahora somos nosotros el blanco de esta ideología y de esta instalación de esta agenda. Es una agenda, como le dije a ustedes, globalista. Esto es diferente de la globalización, aunque la globalización es parte de la agenda globalista. Esta agenda globalista, a través de la ideología de género y a través de otros instrumentos que usa,
pretende cambiar la sociedad. Oiga, ¿cómo? Cambiando la naturaleza humana. Nunca se había visto un plan sacado del mismo infierno como es este plan. No les voy a hablar muchísimo sobre esto, porque todo esto de la agenda globalista está en... usted puede conseguir todo este material en internet. Y es bueno que usted a su fe le añada algo de conocimiento para que usted sepa el tiempo que estamos viviendo y que usted como cristiano tiene que tener una posición. Esta agenda de ideología de género que pretende cambiar la naturaleza humana está utilizando como plataforma de acción el proyecto de educación de las naciones. Oiga bien, antes cuando usted llegaba a la universidad, ya usted siendo un adulto, a usted le metían una serie de filosofía y de ideas y de conocimiento, pero ya usted era un adulto. Pero ahora, esta ideología pretende empezar utilizando la educación de los niños en las escuelas desde los 3 años. ¿Usted está oyendo? Y nosotros nos vamos a encontrar cuando vayamos mirando las cosas, que ya el material que se va a usar para este tipo de enseñanza en las escuelas, los niños desde kinder, ya está construido aquí en nuestra nación. Ese material y parte de la agenda lo que explica es que tú no eres hembra ni varón, que el sexo es una construcción social y cultural. Es decir, que el sexo no es biológico, sino que es una construcción social y cultural. Es decir, ha sido la sociedad la que te ha dicho que tú eres varón, que te ha criado como varón y por eso tú eres varón. Pero nosotros encontramos en Génesis que la Biblia dice, varón y hembra los creó. Esta agenda enseña que existen diferentes sexos, no solamente varón y hembra, sino que esta agenda propone, oiga bien, disolver la identidad sexual porque según ellos es una dictadura de la naturaleza. Si alguien me lleva el control del tiempo, que yo no tengo reloj. ¿Me queda algo de tiempo? Más o menos, sigo. Si ustedes me dan la orden, yo sigo. Entonces, esta agenda propone disolver, oiga bien, la identidad sexual, porque según ellos eso es una dictadura de la naturaleza. Es decir, que lo que es natural ahora es una dictadura. Dije que la ideología de género es un instrumento de la agenda globalista, que es un proyecto de dominio universal que para imponer su criterio tiene que acabar con 3 aspectos de la sociedad, como son: primero, acabar con la soberanía nacional, acabar con la soberanía de las naciones. Lo que hizo Nabucodonosor, esa era la agenda de Nabucodonosor. Él agarraba los esclavos que él tomaba como rehenes y le quitaba su identidad cultural. Fíjese lo que él hizo con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Hasta el nombre se lo cambió para que ni se acordara. Y le enseñó el idioma de los babilonios. Entonces, esta agenda viene con este propósito, acabar con la soberanía nacional. Y usted se explica, pero ¿y por qué que el gobierno no toma control sobre los haitianos? ¿Y por qué no define una política? Porque la agenda globalística le dice que tienen que permitir
que los extranjeros, sobre todo los haitianos, estén aquí, en esta nación. Y entonces, como nosotros tenemos deudas pendientes y tenemos deudas que no podemos cubrir, vienen las alianzas humanas de que habla este reino dividido, donde si tú pones a funcionar esta agenda, nosotros podemos renegociar tus deudas y nosotros podemos liberar parte de esa deuda. Entonces estamos entendiendo que esto no es una cosa que llega por los alambres, sino que tiene su razón de ser. Mediante los tratados se pretende acabar con la soberanía nacional porque nuestra identidad tiene que dejar de ser una identidad cultural para que entonces nos convirtamos en ciudadanos del mundo. Es decir, eso de que yo soy dominicano y que yo soy patriota y que yo de esto y que todo eso se va a ir a donde nosotros sabemos. Ahora vamos a ser ciudadanos del mundo. Mediante, oiga bien, los tratados de libre comercio se le da ciertas ventajas a las naciones a cambio de su soberanía. ¿Te está oyendo? A cambio de negociación de las deudas, a cambio del control de la población, implementando programas de control de natalidad, impulsando desde las cámaras legislativas leyes para el aborto, para la eutanasia, para controlar la población mundial. Y una forma de controlar también la población mundial es el matrimonio del mismo sexo, porque no hay procreación. Entonces, fíjese usted cómo esta agenda trata de acabar con la soberanía de las naciones. El segundo ataque que tiene esta agenda es contra la familia. La familia es la educadora de los hijos, por lo tanto es un obstáculo, porque en esta agenda se persigue que la educación de los niños pase a manos del Estado. ¿Te estoy oyendo? La educación de los niños pase a manos del Estado. Esta agenda o esta ideología vende la idea a la sociedad, especialmente a las mujeres, que con esta ideología se va a lograr la igualdad en la sociedad. ¿Cuántas ideologías, como el comunismo, como el humanismo, y podemos mencionar, han vendido la idea a la humanidad de que van a establecer una sociedad sin diferencias de clase, y todas han fracasado y todas han fallado? Y resulta que lo que han puesto como solución ha sido peor que la enfermedad. Entonces le venden la idea a la mujer. Aquí está otra vez la estrategia del Edén. La serpiente hablándole a la mujer. Y entonces la idea que se le vende es que la mujer ha sido marginada por una sociedad machista y que mediante esta política de género la mujer va a conquistar su valor y el respeto que la sociedad patriarcal le ha quitado. Oiga usted, esto resulta buenísimo, porque entonces ellos te hablan de que ahora las mujeres van a tener igualdad de condición en el laboral, igualdad de condición social y una serie de ofertas, pero a la vez se están creando una división más profunda entre el hombre y la mujer. Entonces, como parte de la agenda es desaparecer la familia, nosotros, la familia cristiana, sabemos que hoy más que nunca debemos moldear desde nuestros hogares la masculinidad y la verdadera feminidad
en nuestros hijos, partiendo del modelo perfecto para la identidad, que es Jesucristo. Entonces usted está viendo cómo ahora la familia tiene un desafío mayor, sobre todo la familia cristiana. Y el tercer obstáculo que esta agenda quiere quitar del medio tiene que ver con el cristianismo, con la iglesia. La iglesia es un problema, porque nosotros sabemos que Dios creó hombre y mujer, nosotros no tenemos un conocimiento bíblico. Sabemos que la iglesia se opone a las leyes del aborto. Mire, para que usted no se deje enredar con esto de las leyes del aborto, entonces comienzan a hablar de que no, que el aborto puede ser permitido. Sí. Entonces quieren legislar en base a los casos que son las excepciones. Una ley no se hace basada en casos que son excepciones. Una ley se hace en base a lo que es la conducta general. ¿Usted está oyendo? Para que usted no caiga en eso de que sí, que se debe permitir los, ¿cómo se llama esto? Los acápites que ellos tienen, los causales. Entonces, ¿por qué? Porque mire, la vida, de acuerdo a la Biblia, por eso que quieren acabar con el cristianismo, es que la vida es sagrada y que la vida la da Dios y que el único que tiene derecho a quitar la vida es Dios. La iglesia se opone a que se aprueben leyes sobre el aborto. Se opone a los matrimonios de igual sexo. La iglesia es un estorbo para estos fines. Siempre que la iglesia sea una iglesia comprometida. Y cuando estoy hablando de iglesia, estoy hablando de cada uno de nosotros. Yo soy iglesia y tú eres iglesia. Iglesia no es este edificio. Nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros somos la iglesia. Siempre que sea una iglesia comprometida, que tenga un papel de defensa frente a la amenaza que se levanta contra la fe cristiana. Nosotros, los cristianos, somos la iglesia. El evangelio moderno ha quitado compromiso y nos ha vendido un evangelio materialista, consumista, como es el evangelio de la prosperidad. Tenemos que volver a la base del evangelio del reino que predicó Jesús. Déjeme decirle que todas estas teologías de evangelio de prosperidad es una estrategia que mantiene a los cristianos distraídos, esclavizados. Este evangelio mantiene a los cristianos como hizo Faraón de Egipto. Mantenía a los hijos de Israel fabricando ladrillos para engrandecer la obra de Faraón. Cuando a usted lo dirigen a un evangelio que solamente habla de prosperidad material, a usted lo que lo están es distrayendo para que usted siga fabricando ladrillos para el faraón de este siglo y no para la obra de Dios. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de los ajos y las cebollas? Entonces ahí vienen las prebendas y ahí vienen. El cristiano tiene que estar claro en esto. Ya dije que el centro de atención de esta agenda globalista es Hispanoamérica, ya que la mayoría de nuestras naciones tienen deudas enormes. Y una forma de negociar estas deudas es aceptando las leyes de la agenda globalista para integrarla al sistema educativo y a las leyes de los países que acepten esta agenda, como es el caso de España. Ahí en el versículo 37 Uh-huh. de Daniel 11, Ajá. que habla que no respetará ningún Dios, Ningún Dios. pero hay un papa, Ajá. ni del amor de la mujer. Ni del amor de las mujeres hará caso. Ahí te está dando un perfil de lo que es este líder. Y por eso hablan muchos teólogos de que
este líder va a promover la agenda homosexual, porque ahí lo dice claro, del amor de las mujeres no hará caso. Tiene una inclinación hacia la homosexualidad y por eso es que usted ve que en esta agenda globalista está metido esto de la agenda LGTB. Pero vamos a ver, frente a toda esta amenaza, lo que dice Daniel 11:32. Veamos lo que dice Daniel 11:32. Daniel 11:32 dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Te está oyendo? El pueblo que conoce a su Dios. Por eso este engaño nada más va a poder llegar hasta los que no conocen su Dios. Estamos frente a una amenaza, como yo les dije a ustedes, salida del mismo infierno. Daniel 12:10 dice que los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Aquí en esta mañana estamos los que queremos ser entendidos. Y hemos pedido a Dios que nos dé el conocimiento en parte que le dio a Daniel para nosotros poder entender. Sobre todo entender los tiempos que nos ha tocado vivir. Y nosotros debemos definir nuestra fe. Usted no puede estar en un cristianismo intermedio. Por eso dice la Biblia que los tibios Dios los va a vomitar de su boca. Pero me gusta en Apocalipsis, que yo no entendía, por qué el listado que da Apocalipsis de los que no van a heredar el reino de los cielos empieza por los cobardes. Y yo decía, ¿y por qué los cobardes? Porque el reino de los cielos se hace violencia y solo los fuertes lo arrebatarán. El que es cobarde va a renunciar a su fe. El que es cobarde no va a tener la valentía de sufrir las consecuencias de usted mantener su fe en estos tiempos difíciles. A veces nosotros creemos que somos cristianos porque venimos a la iglesia los domingos, venimos, adoramos, nos vamos a nuestra casa y nos volvemos al trabajo de hacer ladrillos para el faraón de este siglo. Hasta el otro domingo que volvemos a la iglesia. Hay una cantidad de cristianos domingueros. Señores, este tipo de cristiano va a tener que definirse. Esto es cuestión de que esto no es de venir a la iglesia, esto es cuestión de tu relación con Dios y definir realmente lo que tú crees. Mire, todavía cuando esta agenda aún no ha sido aprobada, yo he estado tratando con gente que han perdido su trabajo. Miren, señores, Dios me reveló que los cristianos van a comenzar a ser desplazados de los puestos que tienen que ver con, sobre todo, con la educación. Los maestros que están aquí en esta mañana tienen que ir sabiendo que usted tiene una amenaza sobre su modo de vida. Exactamente. Entonces, que nosotros estemos claros de que muchos cristianos van a comenzar a perder sus puestos de trabajo. Y que tal vez usted no le encuentra una explicación,
pero es como dice Apocalipsis. Llegará un tiempo que el que no tiene el sello de la bestia no podrá vender ni comprar. Es decir, no puede, no es parte de lo que es la cultura. A los cristianos nos van a ir sacando de estos puestos. ¿Cómo? Del sistema, nos sacan del sistema. Somos un estorbo. Pero como dice Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Voy a dejar la conferencia hasta aquí para que si alguien quiere añadir, quitar algo, porque aquí podemos quitar y añadir, aquí estamos en un régimen democrático. Este es el tiempo de que lo hagamos. O si alguien tiene alguna pregunta que dentro de mi escaso conocimiento podamos ayudar, pues hacemos. Ok, allá mi hermano. Nuestro perspectivo entiende que la iglesia, tanto la del gobierno como nosotros los protestantes, estamos muy pacíficos sobre este tema. Esa respuesta te la puedes dar tú mismo, tú como iglesia. ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué tú estás haciendo? Yo como iglesia, ¿qué estoy haciendo? Por eso desde que me llamaron a dar esta conferencia, yo me cogí para acá, porque esto es parte de lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Y desde que me llamen para esto, dice que para lo único que el cristiano tiene que estar preparado es para levantar defensa sobre lo que usted cree. Para lo único que tenemos que estar preparados. Oiga. Cerrar, es decir, sacarnos del sistema. Ajá. Y eso que no le he dado datos de lo que es esa agenda de género, porque aquello es algo tan asqueante y tan repulsivo, que a mí esas cosas, cuando las oigo, hasta me chocan en los oídos. Allá. Ahora, hay un terreno que nadie le puede quitar a usted. Tal vez usted no tiene salud para ir a hacer una manifestación o no tiene tiempo, pero el terreno de su casa nadie se lo puede quitar a usted. Eso de estar criando niños sin darle una real formación cristiana, ese es el mayor pecado que un cristiano. Tenemos que pedirle perdón a Dios por eso. Estamos criando analfabetos espirituales. Y nosotros mismos como cristianos no disponemos del conocimiento para transmitirle a nuestros hijos. Entonces cada quien que se pregunte y que se conteste si realmente qué usted cree que la iglesia está haciendo frente a esta amenaza que se levanta sobre todo contra la niñez. Porque como decía un famoso filósofo, dame un niño hasta los 7 años. Y de ahí en adelante yo te lo devuelvo. Porque hasta los 7 años es donde tú vas a formar la identidad de ese niño. Esta agenda lo que persigue es quitar la identidad, tanto nacional como la identidad individual. Mi hermana. Y además que esa agenda es parte de una agenda globalista. Esos programas y esos proyectos están por encima de lo que es la soberanía de la nación. Es decir, que cuando te están hablando de que se llegó a X condición, tendríamos que ver qué se ha negociado realmente respecto a la deuda que nosotros tenemos aquí. Sí, ahora ellos, porque tú sabes, como dice ella, que hay que hacerle un maquillaje a la situación, porque entrar esto de lleno no es tan fácil. Entonces ellos ahora dicen que no es una ideología de género, sino que es una política de género. Es decir, y que el gobierno como tal tiene que formar políticas para cubrir ese tipo de situación. Mira cómo, porque una de las estrategias que utiliza esta agenda y esta ideología es una decodificación del lenguaje. Ahora lo que es sexo no es género. Lo que es género
No tiene que ver con la biología. Es una decodificación del lenguaje y eso es lo que se le está vendiendo a la gente. Otra persona que me levantó la mano. Ok. Si usted quiere saber algo de lo que ocurre en uno de los países que ha implantado esa ideología de género, léase sobre algo sobre España, para que usted vea lo que está ocurriendo en España. Entonces, como colegio no puede entrar a la tanda extendida, no puede recibir las ayudas que ellos le dan a los colegios que sean... Ah, lo dices tú, pero ¿qué cantidad de colegios evangélicos se ha sumado a la Agenda Nacional de Educación? Empezar en los hogares y continuar en la iglesia. Bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad y gracias a ustedes por tener la paciencia de habernos escuchado. Y gracias a esta iglesia por la invitación que me hizo. Dios les bendiga.